Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 8 de febrero del año 2023. Voy con los saludos para quienes nos acompañan. Voy por orden alfabético. Patricia González, buen día. Buen día, un gusto. Agustín Iturralde, ¿cómo te va? Muy buenos días para todos. Se sentaron uno al lado del otro esta vez, La extrañaba, Patricia, hace tiempo que no coincidíamos. Es verdad que no coincidíamos Muy, desde muy diciembre. contentos de estar. Yo sigo teniendo mi lugar, ¿no? Le decía feliz año y todo cuando la vi, no la veía desde el año pasado. Sí, porque suele haber discusiones entre ustedes, frontales discusiones, generalmente con uno de un lado de la mesa y el otro del otro. Fraternos. Es más cómodo de un lado y del otro de la siempre mesa. fraterno. Sigo, Juan Pedro Mir, buen día. Buenos días. Y el último. Le robó el lugar a Agustín, me parece. Sí, me claro, siento mal. Tengo que discutir con Patricia hoy, te ¿Cómo aviso. no? Bueno, y por último el saludo a distancia para Desiree Pagliarini. Buen día. Buen día a todos, ¿cómo andan? Buen día. Agustín se sentó ahí solamente porque yo no estoy. Ese es mi lugar, quiero decir. Bueno, queda reservado para la próxima. ¿Por dónde andás, Desiree? No, en realidad ya estoy en Montevideo, pero llegué ahí muy sobre hora desde Rocha, así que por eso no pude ir. Está reponiéndose de las vacaciones. ¿Es una cosa así? Sí, ¿se puede decir? totalmente. Bueno. La verdad que sí, no quería volver del Cabo, así que estoy renovadísima. Y coloradísima, te noto. Sí, de alma y de cuerpo. Hay que usar protector solar, ¿eh? Sí, parece que faltó el protector solar, dice Patricia. Bueno, vamos al primer tema, un tema, digamos, obligado en estas horas, con la información todavía incompleta. El Ministerio del Interior oficializará hoy la remoción del director nacional de la Policía, Diego Fernández, y del subdirector ejecutivo de esa fuerza, Jorge Berriel, cuyos ceses fueron ordenados por el presidente Luis Lacalle Pou. Estas destituciones trascendieron ayer de tarde a partir de la filtración de un audio que el propio Fernández envió a un grupo de WhatsApp en el que están todos los jefes y directores nacionales de policía, un audio que fue citado por El País y también difundido por MBD Noticias. A los señores jefes y directores nacionales pongo en su conocimiento oficialmente que he sido relevado como director de la Policía Nacional por así haberlo dispuesto el señor Presidente de la República. Más adelante nos hablaremos. Muchas gracias. De la misma forma procedió Berriel para comunicar su alejamiento a sus subalternos. Acompaño las palabras del director nacional. También fui relevado como subdirector ejecutivo de la Policía Nacional. Más adelante hablaremos. Muchas gracias por los servicios prestados. Hasta luego. Con los relevos de Fernández y Berriel termina cayendo toda la cúpula policial designada al comienzo de este periodo de gobierno. Antes había renunciado el subdirector administrativo de la policía, Héctor Ferreira, quien está indagado en la causa sobre varios delitos presuntamente cometidos por el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Berriel, cuyo cese se conoció ayer, también está indagado en esa causa. Sin embargo, hasta ahora había permanecido en el cargo haciendo uso de su licencia. En diciembre fue citado a declarar por la fiscal Gabriela Fossati por aparecer vinculado en diversos intercambios de WhatsApp con pedidos de favores que podrían configurar el delito de tráfico de influencias. Fernández, en tanto, no aparece vinculado a la causa Astesiano, pero hace pocos días llamó la atención, la semana pasada, cuando delante de un grupo de periodistas le ordenó al jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, que no respondiera a preguntas que se le estaban formulando sobre el uso que, por lo visto, el ex custodio presidencial hacía de las cámaras de videovigilancia. Además, en los últimos días circuló un audio en el que Fernández ordenaba a las jerarquías policiales que no hicieran referencia alguna al plan anunciado por el Ministerio del Interior en el que se apelará a ex reclusos como referentes en distintos barrios para prevenir hechos violentos vinculados al delito. Los relevos se conocieron horas después de que el Frente Amplio definiera un nuevo llamado a sala al ministro Luis Alberto Heber a propósito del plan para combatir los homicidios, luego de que las últimas cifras oficiales revelaran en el año 2022 un incremento de 25% con respecto a 2021. Los escucho, ¿cómo reaccionaron cuando conocieron esta noticia? Que ayer empezó a ser tema de charla, ayer empezó a ser motivo de especulaciones de tardecita. ¿Y eso? Sí.
Yo, la verdad, me quedé contento, me alegré. Creo que era es un movimiento importante, era un movimiento necesario. Ya la situación que se despertó a partir del caso Astesiano y que había inundado a la cúpula policial, tenemos a 6 policías de distintos cargos indagados en los chats de Astesiano por búsqueda o por vinculación con favores personales, y hay responsabilidades políticas como el señor Diego Fernández, el principal responsable de la policía, el señor Jorge Berriel, que aparece directamente implicado en concesión de favores a privados al señor Astesiano, y bueno, la anterior renuncia de Héctor Ferrari. Yo creo que es un movimiento quizá tardío, pero movimiento al fin, que nos debe llevar a pensar. Yo concluyo 2 cosas. Primero, quizá lo que ha sido un fracaso de esta administración en cuanto a querer volver, en cuanto a su... No nos olvidemos que esta administración hizo de la crítica a la política de seguridad del Frente Amplio, hizo uno de sus caballitos de batalla, ¿no? Entonces, a la hora de asumir la política de la administración en el Ministerio del Interior, uno de los ejes fue volver a los viejos valores de la policía y las viejas prácticas de la policía, a esa vieja policía de calle, esa vieja policía, desarmando lo que había planteado con mayor o menor éxito la política del Frente Amplio. Y en eso instauró una cúpula policial, como ellos llaman, de la vieja guardia. Bueno, esta vieja guardia hoy se va bastante golpeada porque el mundo ha cambiado, porque aquella vieja guardia no se podía suponer que tenía todos los chats grabados que quedaban en los WhatsApp, y porque hay viejas prácticas de la Policía Nacional que no son sostenibles con un sistema democrático en el cual las cosas tienen que ser transparentes, y además el flujo de información que tiene la Policía Nacional sobre los ciudadanos es cada vez mayor. Entonces, por un lado, y para terminar, me siento satisfecho, creo que es una buena señal este cambio de autoridades. Creo que es un desafío, sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno. La situación de Astesiano sigue siendo un dolor de cabeza. Un ejemplo, si me permiten un paréntesis, es esta nueva identificación, que además es por goteo, esta nueva identificación de seguimiento a profesores y estudiantes de personal policial, que no tiene que ver directamente con estas autoridades, pero es un tema que está ahí, que el Estado lo tiene que asumir acá directamente a través del seguimiento vía. En articulación con Astesiano se hizo seguimiento a menores de edad y a profesores en un centro educativo, terrible. Pero aparte tiene que marcar el fin de un modelo de gestión donde a los ciudadanos no nos da seguridad que los sistemas de información que hoy mantiene el Estado a través del Guardián y a través de distintos mecanismos de búsqueda de seguridad, de la red de cámaras, de la red de información que mantiene, a los ciudadanos de a pie no nos da seguridad este modelo que está planteándose de Ministerio del Interior y de gestión de la cosa pública en esta administración. Arrancó Juan Pedro con un planteo largo, ¿no? Perdón. No, sí. Pero me pareció que había que resaltar la extensión, porque por lo visto la noticia te importó, digamos, sí, te conmovió, una cosa por el estilo, ¿no? Sí, creo que quiero tomar un poco, si me permitís, un medio segundo. Estaba Pasquet aquí adelante, y el tema de la relación de las fuerzas de seguridad con el Estado, en lo personal, es un tema que me obsesiona, y veo con dificultad al gobierno, y particularmente al Partido Nacional, le veo una dificultad histórica para gestionar las cuestiones del Estado y las cuestiones en cuanto a los temas de seguridad. Por eso. ¿Quién sigue ahora? ¿Agustín? Yo sigo. A ver, falta que, como vos decías, Emiliano, falta bastante para terminar de entender bien esto, ¿no? Hoy 12:30 es la conferencia de prensa del ministro, que supongo que dará alguna explicación adicional de esto. En principio creo que es una buena noticia, eso comparto con Juan Pedro, creo que es una buena cosa no atornillar a nadie a los cargos, y cuando empiezan a reiterarse los problemas sobre una persona y aparece un problema, no es necesario ni que haya una falta legal, se compró un delito, a veces nos confundimos, no, esto está en manos de la justicia. No es necesario que pase nada en la justicia para que políticamente se resuelva sacar a una persona y relevar, y creo que en eso me parece un buen reflejo del gobierno. No queda claro
Claro, en la versión que está circulando hasta ahora, o en la información que está circulando hasta ahora, no aparece el caso Astesiano como determinante, ¿no? Ahí va. Como la única razón que estaría detrás de estos cambios. Sí parece que incidió, que ha incidido, pero si miro, por ejemplo, el diario El País, que estuvo haciendo sus averiguaciones, se señala la resolución tomada por el gobierno no vino de improviso, fue luego de un proceso de análisis. Hace tiempo había consenso en que el tiempo de trabajo desde marzo de 2020 a la fecha ha generado un natural desgaste en la gestión de Fernández y en la cúpula policial, a lo que se sumó luego todo lo del caso Astesiano desde septiembre del año pasado. En el oficialismo también había quienes entendían que las características de Fernández eran propicias para el inicio del nuevo gobierno, cuando en rol de mando y de autoridad, y lo que vagamente suele llamarse vieja escuela, eran componentes necesarios para producir un rápido efecto de respaldo político y moralización en la policía, pero que en la etapa actual se necesitaba otro perfil de conducción. También se nos ha señalado, cuando la producción de Perspectiva hizo averiguaciones, que, bueno, algo obvio, ¿no? Que Fernández y esa cúpula habían sido nombrados por Larrañaga, que eran nombres de Larrañaga. Heber los había mantenido y bueno, ahora llegaba el momento de marcar otra impronta, etcétera, ¿no? Ahí mismo quería ir yo, ¿no? Que acá se mezclan las dos cosas, que en el caso de Berriel, que mencionaba algunos temas del tema Astesiano, en el caso del director nacional de la policía no. Se mezclan y ahí la duda de, bueno, cuánto pesó el hecho puntual del tema Astesiano y cuánto son definiciones de política más vinculadas a esto, ¿no? Un Ministerio del Interior que tuvo un cambio en su cabeza por el motivo del fallecimiento del exministro Larrañaga y que, bueno, eso puede implicar otras improntas. Una nota... el tema de las filtraciones en un grupo de WhatsApp, que uno entiende que está el director nacional de la policía con los jefes de policía, ¿no? Preocupa eso. Sí. La verdad, sobre todo, denota cosas, ¿no? Está complicado el WhatsApp, ¿no? No parece que es un WhatsApp de 200 personas. Uno tiende a pensar que es un WhatsApp donde hay el jefe nacional de policía, estará el 2, el 3 y 19 jefes departamentales. Digo yo, capaz que me estoy equivocando y si alguien lo tiene claro, ¿cómo de ahí, ya es la segunda vez que instruye una orden o hace una comunicación y a la media hora estamos todos escuchando el audio que le mandó? Creo que preocupa por un lado, creo que habla mal de cómo está funcionando la jerarquía de la policía y obviamente denota algo de cómo estaba funcionando en particular en este caso. Es interesante la anotación que hace Agustín. A mí ayer, cuando me llegó esta información, confieso que me descolocó la manera como termina enterándose, por ejemplo, el periodismo de que venían estos cambios. Se enteran por la filtración de estos audios. Y a ver, para que el oyente no se confunda, no estamos hablando de audios de Astesiano, no son los del teléfono de Astesiano guardados ahí y en poder de la Fiscalía, son audios de estas horas, son audios de ayer, del día de ayer. De un jerarca de la Policía Nacional que se lo mandó un medio de prensa, digamos, claro, porque no hay otra alternativa a ver, acá. El jerarca Fernández le manda un audio a sus subalternos explicando que cesaba. Y alguien de los que lo recibe, alguno de esos oficiales, evidentemente, lo divulga. Y lo mismo pasa con el otro audio, ¿no? Con el audio de Berriel. Ayer algunas de las fuentes que consultábamos nos decían que la filtración del audio anterior de Fernández, cuando le planteaba justamente a los jerarcas de la policía que no hablaran, que no se refirieran al nuevo plan ese para prevenir homicidios con la participación de ex reclusos, que aquel audio se filtrara había sido un síntoma de su pérdida de autoridad, digamos, de la erosión que tenía su autoridad dentro de la estructura de la policía. Bueno, ahora hay una segunda filtración, no sé, esto es para otro capítulo, ¿no? Yo veo esto con preocupación, me parece que deberíamos estar todos un poco preocupados. Que caiga la cúpula de la policía es una cosa medianamente importante, ¿no? Creo que yo he tenido responsabilidades políticas, está claro que uno tiene que dar una explicación sobre cuando alguien renuncia públicamente y tiene que encontrar las palabras justas. También está claro que se cae Maduro, que todo tiene que ver con todo. O sea, no, yo honestamente no puedo creer que sí, porque además Berriel estaba de licencia, ¿no? O sea, ya había habido una discusión en relación a Berriel y había estado involucrado en torno al caso Astesiano. Sinceramente no puedo creer que eso no tenga nada que ver con esto. Y lo que sí me preocupa significativamente es que la gente que sale no tiene responsabilidades políticas, ¿no? Porque, en definitiva, en lo que decía Juan Pedro, nosotros estamos hablando de la subordinación
del poder policial y de las fuerzas policiales al poder político. Y eso es en lo que creemos, ¿no? Entonces quiere decir que son gente que recibe órdenes. Esto de alguna manera evidencia que lo que está planteando, o lo que yo interpreto del planteo del Ministerio del Interior, que hubo gente que hizo cosas por fuera de las órdenes que dio el ministro, ¿no? Yo tengo que creer eso. Tengo que creer que el ministro le saca el respaldo porque entiende que hacen cosas que están por fuera de la decisión política del ministro. Porque si no, no se explicaría, porque la responsabilidad política de las políticas del Ministerio del Interior son del ministro del Interior y del subsecretario. O sea, en ningún caso es de la policía, ¿no? Porque la policía no debería tomar decisiones. Entonces me parece que hay un primer punto de decir, bueno, en un tema tan importante y tan sensible para la población, ¿no? Uno de los temas, cuando uno le pregunta a la gente cuáles son los 3 temas más importantes del país, la seguridad es uno de los temas. Cuando la derecha siempre ha usado la seguridad y el dilema de la seguridad como algo en contra de la izquierda, cuando en realidad, y nosotros hemos discutido acá, que es necesario hacer acuerdos razonables y decir cosas razonables, me preocupa un poco cuál es el camino o cuál es el plan, cuál es el rumbo. Y lo digo, no es un planteo de rumbo no es un planteo de reclamo del rumbo irresponsable. Estoy diciendo, bueno, cuando uno saca la cúpula de la policía, entonces va a cambiar la política del Ministerio del Interior, ¿no? Yo tengo que entender eso. No puedo creer que vamos a seguir con la misma política del Ministerio del Interior cuando vos sacás a las principales autoridades de la policía. Supongo, por eso estamos hablando sobre algo que todavía no escuchamos, que el ministro hoy va a hablar sobre los nuevos lineamientos del Ministerio del Interior que va a proponer a las nuevas personas que van a integrar esos nuevos lineamientos. Y creo que en este momento, con el aumento de los homicidios, o sea, con una situación de la seguridad pública compleja, sería muy importante dar una señal contundente. ¿Y qué dice Desiree? Bien, a ver, yo estoy bastante alineada con el enfoque que daba Juan Pedro en un principio. De hecho, yo había reflexionado al respecto porque en realidad la noticia en sí misma no tiene un contenido muy claro en este momento, y más si va a haber una explicación en breve, o sea, al mediodía, sobre el tema. A mí me parecería razonable ver cuál es o por dónde va la explicación que tiene que dar el ministerio. Ahora, mi reflexión, y cuando yo leí la noticia, cuando vine siguiendo los acontecimientos, es que va por 2 lados. La primera es que yo siento y veo como ciudadana y como parte del sistema político también, que el Ministerio del Interior tiene muy poca profesionalización a muchos niveles. O sea, es un ministerio que yo siento que sigue estando construido con políticas de antaño, con una forma, una estructura y un pensamiento que no corresponde al siglo que estamos viviendo. La prueba más flagrante en este hecho puntual es la filtración de un audio y que no se entienda todavía cuál es el mecanismo de WhatsApp, que no sé, yo no me animaría a tildar o a hacer una conclusión muy vehemente de que la filtración es porque hay una falta de respeto o falta de jerarquía o de sentimiento de jerarquía hacia este personaje puntual. Yo creo que es más parte del mecanismo que se da de forma natural en el uso de WhatsApp, cómo la gente se olvida que son cosas que se viralizan en 2 segundos, que ya no es un boca a boca y que se pierde, sino que queda escrito y que quedan en formatos digitales que trascienden. Entonces hay una falta de profesionalización. Veo también como no claras las situaciones, si fue por un cambio porque eran personas de confianza del exministro difunto Larrañaga y hay un cambio por eso, o porque tienen que ver con Astesiano, porque hay un vínculo detrás, o hay algo que está fallando. A mí como ciudadana no me queda claro. O sea, realmente no me queda claro, y eso lo que me hace pensar es que en el Ministerio del Interior hay cuestiones que no son transparentes. Entonces, a mí esa falta de confianza lo que me hace es empezar a generar suposiciones o más preguntas que respuestas, lo que yo creo que se puede llegar a reproducir en la sociedad como un símbolo muy significativo de falta de crédito o falta de confianza en el sistema político. Sí, ese punto que estás planteando es importante, ¿no?
¿Qué pasó? ¿Que hay un eco ahí? ¿Soy yo? No. ¿Quién es el del eco? Ese punto que está planteando Desiree es importante, ¿no? ¿Qué explicaciones da el ministro hoy en la conferencia de prensa? ¿En qué medida la explicación es sincera? ¿En qué medida la explicación es la real? Alguien podrá decir, ¿pero cómo? ¿Qué? ¿Ustedes están suponiendo que el ministro va a mentir? No, yo no digo eso, pero estamos acostumbrados en política a que muchas veces las explicaciones son maquillajes, ¿no? ¿Cuántas veces pasa? Yo qué sé, no sé, un ministro, cualquiera, ¿no? En cualquier periodo de gobierno, está muy cuestionado, ha tenido muchos problemas, se pide la renuncia, no renuncia, y resulta que 15 días después, 20 días después, se va por razones personales, ¿no? Eso, ¿cuántas veces lo hemos visto? Bueno, ¿a dónde voy con esto? A que hoy el ministro debería ser muy claro. Deberíamos todos, como decía Desiree, entender por qué se toman estas decisiones. Uh-huh. ¿Es por el caso Astesiano? ¿En el gobierno, en el ministerio, se le da gravedad a lo que implicó el caso Astesiano? Perdón, a lo que muestran chats que han estado circulando de Astesiano con intercambios con jerarcas de la policía. ¿Es por eso? O no, o al revés, no importa nada. Ahí el gobierno entiende que no hay nada grave y se los saca porque se quiere dar otro rumbo a la política en materia de seguridad pública. Uh-huh. No sé, debería darse una explicación directa, sin vueltas, ¿no? No, y algunas otras señales también, ¿no? Que serían buenas, que se escucharon de algunas personas del gobierno, pero que sería bueno escucharlo del ministro del Interior, que es repudiable que se escuchen estudiantes, que se intente, o por lo menos no se sabe si sucedió o no, pero sí se planteó la escucha sobre estudiantes y sobre profesores, que es repudiable que se utilicen las cámaras del Ministerio del Interior para asuntos personales, que es repudiable el vínculo entre la policía y la custodia del presidente. O sea, eso el ministro tiene que decir en algún momento que le parece mal. O sea, porque vos no podés sacar la gente, poner otra gente por motivos X sin explicar, sin poder decir cuál es tu posición política sobre eso. Desiree, yo te interrumpí. ¿Ibas a agregar algo más de este tema, de esa parte? Cierro. No, gracias, Emiliano. No, pero era básicamente vinculado a eso, solamente un cierre, que es que yo creo que siempre intentando tener un pensamiento constructivo en el tema, porque obviamente ya hay una situación muy complicada y por más que las explicaciones que un fallo, o sea, hubo un fallo en el Ministerio del Interior y me parece que están habiendo muchos fallos juntos, por desgracia, en este ministerio. Ahora, para mí lo importante es, bueno, ¿cómo se va a cambiar a futuro? O sea, ¿cómo se va a reestructurar o cómo se van a empezar a manejar nuevas políticas dentro del Ministerio del Interior que blanqueen el ministerio, que lo hagan más transparente, que lo hagan más entendible a la gente, más amigable con la población y sobre todo de acuerdo y actualizado a el siglo que estamos viviendo? No quiero forzar más la discusión ahora, cuando la información que tenemos todavía está incompleta, pero ¿algo más? ¿Algo que ustedes quieran agregar en este momento? Sí, a mí siempre cuando suceden estas discusiones en torno a las políticas de seguridad, no tengo más remedio que remitirme a la queridísima Daisy Tourné, que fue creo que una ministra que desde un lugar de izquierda y desde un lugar claramente de defensa de las fuerzas de seguridad como fuerzas de la República necesarias, en esa falsa dicotomía entre policía, represión, democracia, no, las fuerzas de seguridad son fundamentales para un sistema democrático y Daisy lo tenía clarísimo. Daisy inició un proceso de reestructura de la fuerza policial que le costó su propio cargo, de la formación policial, y creo que quizá está bueno volver a algunas de las acciones de que ese periodo de 2 años que estuvo Daisy al mando del Ministerio del Interior fue fermental para el país. Volvemos sobre este tema, sin duda, en la tertulia del día de mañana. Ahora vamos a otros asuntos también de la agenda nacional.